En México, el 2 de noviembre se celebra el Día de los Muertos. Es una tradición muy antigua, muy antigua. Incluso hay quienes aseguran que esta tradición, esta costumbre, se remonta a épocas anteriores a la llegada de los españoles y a la conquista. Y es una tradición que continúa. Es diferente, en diferentes regiones del país existen diferentes creencias. No es una sola, ni una sola forma de celebrarlo. Cada uno de estos lugares tiene diferentes formas desde el propio lugar. En algunas regiones, la Noche de los Muertos, es decir, del 1 al 2 de noviembre, se celebra estando en el camposanto, en el cementerio, acompañando a los difuntos. En otras regiones se espera la llegada de los difuntos, pero a la casa donde vivieron, a la casa de la familia, en donde se les recuerda, en donde se les preparan ofrendas generosas. Así se denomina, una ofrenda. Una ofrenda es un altar de muertos, una especie de regalo para aquellos que vienen desde muy lejos, desde el más allá, para que puedan disfrutar aquellas cosas que les fueron significativas en vida. Normalmente, y aún esto es común prácticamente a todo el país, se acostumbra a poner comida, se acostumbra a poner la fotografía de la persona o un objeto que fuera muy querido, algo que le fuera significativo, una ropa, un sombrero, una pistola, una fotografía, un sombrero como el que hemos puesto. Hay diferentes creencias y diferentes prácticas. Lo que es un hecho es que, a diferencia de muchas celebraciones del mundo, en donde la fiesta como tal no es salvo una fiesta, es decir, no tiene un significado ulterior, es simplemente practicar una tradición. En México, esta es una creencia viva. En pleno siglo XXI, y a pesar de todo lo que ha ocurrido en este país y de todo lo que se ha vivido, la creencia en el Día de Muertos y la práctica de la celebración del Día de Muertos sigue vigente. Y hay muchas variantes. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Por ejemplo, en el pueblo zapoteco, allí hay una tradición asombrosa, se conoce como el Xandú. Xandú en la región del Istmo de Tehuantepec, en la cintura de México, en la región de Oaxaca, pero también hay otra región en la Huasteca que se conoce como Xantolo o Xantol, en la región Nahua. Esta derivación lingüística, esta forma de pronunciarlo viene de santo, el Día de Todos los Santos, que coincide con la idea de que vienen los muertos. Pero Xandú es muy diferente. Se comienza a preparar desde 9 días antes. Las personas se reúnen en diferentes casas, un día en la casa de un pariente, otro día en la casa de otro pariente y así sucesivamente. En cada una de estas reuniones se hacen oraciones, se convive, se comparte comida, se comparten bebidas desde chocolate, por supuesto también algunas bebidas espirituosas. Así es que es una celebración comunitaria. De tal forma que familias que en un principio fueron increíblemente numerosas, tengan en cuenta que en esta región de México había familias con 14 o 15 descendientes. Así es que eran reuniones muy numerosas y que se alargaban durante varios días. Llegado el momento, se montaba la ofrenda. La ofrenda podía ser de 2 formas. El bigué, que era esencialmente, dicho en zapoteco, bigué, esencialmente una especie de arco que se hacía en el interior de la casa de las personas. Este arco hecho con hojas de plátano, con diferentes flores, con una estructurita de madera, representaba la entrada al mundo
de los muertos. Era la puerta de llegada. Y ahí mismo se colocaban todas las cosas de la ofrenda, del regalo de bienvenida. El bigue tenía la función de evitar que entraran a la casa. Llegaban, claro, pero no podían andar por ahí pepenando cosas, sino que llegaban y ya estaba puesto para ellos en la puerta. En este escenario se colocaban cosas muy ricas que se preparaban ese mismo día. Normalmente esa ofrenda, de acuerdo con el pueblo zapoteco, se preparaba en la mañana de ese día, muy temprano. Pero muy temprano significa que se comenzaba a preparar desde el desayuno. Esto es, prepararles un desayuno con tortillas recién hechas muy calientes, que se colocaban en un pequeño contenedor. Y a partir de ahí había frijoles, había algo que le hubiera gustado a la persona que se estaba esperando, que le gustara mucho desayunar, desde un corte de carne muy peculiar de la región, tasajo, unas tlayudas, que era una comida también muy regional, cosas así, un jarro de café con canela, que era una bebida también bastante conocida por allá, y esperaban a que llegara el Bii Yoksho. El Bii Yoksho es el viento de los muertos. El viento viejo se le conoce. El viento viejo comienza a sentirse en algún momento de la mañana del día primero. Y es el anuncio de que ya vienen llegando, de que ya están por ahí muy cerca. La gente se da cuenta de esto y comienzan a moverse para allá. Para el mediodía se hace una presentación de platillos nuevos. Arroz, guisos, salsas, más tortillas recién hechas, guisados que van desde pollo, puerco, tortuga, bueno, una cantidad de cosas impresionante. Se colocan ahí también algunas bebidas diferentes, desde una cerveza fría. Tenga en cuenta que esta región es muy caliente, así es que es toda una hazaña lo que muchos de estos familiares hacen para que la visita sea grata. Pero hay ciertas condiciones, no crea usted que todo es tan sencillo. Primero, debe de cuidarse mucho a quién se le pone la ofrenda. Solamente debe de ponerse a aquellas personas que hayan muerto antes de agosto. Tiene una razón de ser. Se cree, o por lo menos era la idea antigua, que los viajeros, es decir, los muertos, tardaban 3 meses en llegar al reino de los muertos, al paraíso. Y por lo tanto, aquellos que habían muerto después de agosto todavía no llegaban allá y por lo tanto no estaban donde les compete, no estaban en el lugar apropiado para los muertos, y si los hacían venir antes de tiempo, interrumpían su viaje y se quedaban aquí. Ese era el riesgo. Por eso había que cuidar mucho, que lo que se hiciera siempre previera que las personas a las que se les estaba regalando esta comida, estas cosas, hubieran muerto antes de agosto. Era una creencia que se tomaba muy en serio y que se sigue tomando muy en serio. Por eso le decía que esta creencia es muy diferente a las creencias, por ejemplo, en el norte de Europa, en donde se celebran ciertas cosas como el Krampus, que es un juego, o el Halloween en Estados Unidos, es un juego. La gente se disfraza, grita, baila, es una fiesta, es simplemente un juego. Aquí no. Además, montar adecuadamente una ofrenda para una persona que ha partido puede ser muy caro, porque la comida, las flores, los adornos de papel picado, las veladoras que se dejan toda la noche prendidas, todo esto cuesta. Y según la región, hay regiones en las que no se puede tocar nada. Cuando termina la fiesta, todo se desecha. Todo. No se puede tocar nada. En otras regiones no. En otras regiones lo que se ha puesto en la ofrenda al terminar el día, al terminar la jornada de celebración, se comparte con los invitados. Pero depende mucho de cada región en donde se celebra. Lo que es un hecho es que se sigue haciendo. Ahora, volviendo al tema, hay que tomar ciertas precauciones. No se puede tomar a la ligera. Más adelante le platicaré por qué creo que no se pueda tomar a la ligera, pero el hecho es que si se hace descuidadamente,
lo que se provoca es el enojo o que se queden aquí. Hay una historia muy interesante en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ahí se cuenta, o contaba ella misma, cuenta ella misma, una rezadora. Verá, en esta región hay una creencia también muy fuerte en las rezadoras, las guías de los muertos. Son personas que guían a los ya fallecidos. Una de estas mujeres en Juchitán es todavía hoy en día bastante solicitada. Cuando una persona muere, se hacen los rezos para guiarle, para que no se quede, sobre todo aquellos que han tenido una muerte violenta. Es una especie de encaminador de almas, es algo, una creencia muy sofisticada, muy compleja, por todo lo que implica. Además, todavía se reza en el latín algunas partes de estos rezos, eso le da una idea de la profundidad de su práctica. El hecho es que normalmente cuando alguien fallece, por causas naturales, bueno, se hace el rezo, llegan las mujeres que lloran, las plañideras, que son lloronas, personas que se contratan para acompañar con su llanto al muerto y que no haya problema, y la rezadora. Pero cuando una persona ha muerto violentamente y no se le ha dado la sepultura correcta, hay que traer a una rezadora, una guía, para que levante el muerto del lugar en donde ha quedado y que lo pueda encaminar a través de sus oraciones y llevarlo al más allá. Puede parecer increíble, pero hay una práctica antigua, que era la práctica de dar luz en Oriente. Pasar luz a través de oraciones, sonidos, se guiaba. Es muy parecida a la creencia. El hecho es que una de estas mujeres platica una historia, y es que un día va caminando al caer la noche, después de ir a hacer su trabajo, y mientras va caminando por una calle, le viene la voz de un hombre que le está hablando. La voz lo que decía era Vitikabe na sha na yaga tamarindú, gundisa natiganda chae ra lishe negue shiga nisa. En zapoteco esto querría decir: me asesinaron debajo del tamarindo, levántame con un rezo para que pueda regresar a mi casa por una jícara de agua. Este personaje lo que pedía era poder ir a su casa, en donde estaba puesta una ofrenda, una especie de altar de muertos, para ir a beber agua. Esta mujer percibe claramente, porque además es una sensitiva, percibe todo esto, y hay otro detalle: el nombre. Aquella voz le revela el nombre. A la mañana siguiente, la rezadora regresa al lugar y efectivamente hay ahí un tamarindo. Recuerda el nombre y, preguntando, ubica a una persona con ese nombre que fue asesinada en ese lugar. Va a ver a los familiares y la persona ya tenía más de 3 meses de haber muerto. Había sido asesinada arteramente ahí y no lo encontraron sino hasta un par de días después. Obviamente la muerte no fue súbita, pero desangró hasta morir en ese sitio. De ahí que dijera que tenía mucha sed. Cuando la rezadora le platica a las personas, estas personas efectivamente comentan que todo lo que ella percibió era real, así había ocurrido. Así es que ella va al lugar acompañada de unos ayudantes y hace el rezo para levantar al muerto y que pueda ir a su ofrenda. Al paso de las horas, la ofrenda está puesta y las personas hasta ese momento no habían percibido el viento viejo, el viento aquel que entra cuando llegan las ánimas, pero además la ofrenda ya tenía el tiempo suficiente para retirarse, pero justo cuando ya van a retirarla sienten cómo llega el viento viejo, el viento de muertos. Se había levantado aquel hombre del lugar donde lo habían dejado. No podía irse de ahí. Entonces esta creencia es muy fuerte por allá y estos rezos siguen en pie hoy en día. Hay rezadoras y rezadores, pero normalmente son más consentidas las rezadoras. Es preferible, la voz es muy aguda, muy tipluda. Cuando hacen los rezos es muy musical, porque parte es en latín, pero parte es en zapoteco, lo que le da este sabor único e increíble. Hay muchas historias similares.
Pero también hay otra historia que platica un grave error. Ese fue en el Istmo, en la región del Istmo, en Ixtepec, Oaxaca. La historia platica que en cierta ocasión un hombre joven, muy atractivo, así es como lo describían, era el rompecorazones de toda la región, descendiente de alguna persona de origen árabe, era muy apuesto. Por lo menos para la época era un rompecorazones de aquellos y aprovechaba la ocasión, por supuesto. Era bien sabido que aquel caballero, a sus 20 y tantos años, había dejado una larga fila de hijos por todas partes y que tenía amores en cada rincón. El asunto está en que un buen día alguien opinó que no era oportuno que enamorara a su hija y lo sorprendió, dándole varios balazos, matándolo. Fue tal el dolor en su casa que la abuela y la madre no aceptaron que no se pusiera la ofrenda. Había pasado apenas un poco más de un mes. Lo habían asesinado a finales de septiembre, después de las fiestas patrias. El hecho es que la abuela y la madre montan la ofrenda y ponen la foto. Una enorme foto, con su sombrero, en el mejor momento. Le ponen ahí también muchas cosas que le gustaban, el tipo de cigarros que fumaba, el aguardiente que le gustaba, la bebida que le gustaba, comidas. La abuela y la madre se pusieron desde muy temprano aquel día a preparar una gran cantidad de comidas. Ellas hacían la ofrenda en escalera, es decir, ponían 7 peldaños que representaban diferentes cosas y ahí iban colocando todo. Ellas no hacían el bigué, sino escalera. El hecho es que ponen varias fotos, hasta el punto en el que no ponen ninguna otra foto. En la casa de una hermana ponen la ofrenda para los demás parientes, pero en esta solo es para él. Cuando pasa por ahí, la rezadora de la comunidad les dice, después de saludarles con aquel Teguishadí, que es el saludo, les dice que cometen un error, que no lo hagan. Cuando le dicen que venga a rezar por los 9 rezos, la rezadora les dice que no, que ella no lo va a hacer eso, que eso no es así, que no lo hagan. El hecho es que se va la rezadora, pero estas mujeres siguen con esto. Es tal el dolor que no quieren dejar de celebrarlo cuando pasa por ahí una señora que era muy conocedora, una maestra rural, y les dice, oigan, nosotros opinamos que sería bueno esperar. Le dicen que no. Ella les vuelve a invitar que no lo hagan. Allá en las comunidades donde está la creencia más fuerte, dicen que esto es hasta peligroso, que no lo hagan. El hecho es que las mujeres lo hacen, ponen la ofrenda, hacen los rezos ellas solas. Conforme pasan los días se van integrando más familiares, ni hablar, van haciendo aquello más y más. Cuando llega el día 31 se hace el convivio grande, cuando llega el día 1 se hace todavía más grande. Para el día 2, cuando van a levantar la ofrenda, bueno, hay lágrimas, hay llanto, hay una banda tocando, traen una banda de música para tocar, recogen todo, ya se dispone. Y las cosas comienzan a ponerse muy feas. Tal como les dijo la rezadora, tal como les dijo la profesora, como les dijeron todos, no lo hagas, por una sencilla razón. Porque a partir de ese momento, en esa casa, comenzaron a oír golpes, portazos, lamentos, les hablaban. La abuela estaba sentada, como siempre, con sus carpetas, su tejido, sus cosas que hacía, y de pronto oía aquí la voz del nieto muerto, hablándole, reclamándole. La voz no era agradable. Después la madre comenzó a oírlo. La voz era terrible. La muerte no había sido fácil, ni había sido rápida. Había sido una venganza, había sido con ira. Lo habían matado con mucha ira. Y de pronto, a mitad de la noche, las 2 mujeres, porque además el papá estaba muerto, también lo habían matado a machetazos en un pueblo donde había ido de borracho. Solo estaban ellas 2, y a mitad de la noche de pronto despertaba una para darse cuenta que la otra también, y que estaban espantadísimas porque aquello estaba merodeándoles. Tal fue la situación que optaron por irse de esa casa a la casa de otra hermana. Pero no funcionó. Aquello la siguió. Y peor, porque ahora, en esta casa, aquella presencia, aquella manifestación, ya no solamente era la voz que les hablaba con esa voz horrible. Este hombre decían que tenía la voz preciosa, que cantaba precioso.
Pero la voz que oían era una voz horrible, una voz que hablaba en medio de jadeos, en medio de una especie de fluido en su garganta, como si se estuviera ahogando. Y se oía tan fuerte, tan claro, que hasta la tía despertó y les pidió que ya no estuvieran ahí. La aparición siguió creciendo, poco a poco se hacía más fuerte. Iban viendo ahora la sombra que deambulaba dentro de la casa de un lado a otro, como si fuera una persona muy ansiosa. En poco tiempo los animales de atrás tenían ahí un corralito con cosas, con gallinas, guajolotes, lo que tuvieran, tenían unos conejos muy lindos, comenzaron a morir. Muy pronto comenzaron a morir. El enorme pasillo de la casa, aquellas casas antiguas que tenían un pasillo enorme, arcos, era una casa de la familia que tenía más de 100 años. Todas las plantas comenzaron a marchitarse y en este lugar eso no pasa. En este lugar hay calor y humedad. Y empezaron a marchitarse todas las plantas, a morir. Y entonces tocó el turno a la abuelita. No dormir pasó su cuota. Cada noche, en cuanto cerraba los ojos, oía los lamentos del nieto, los gritos, los reclamos, como si fuera un hombre ebrio que deambula insultando, ofendiendo. Cuando fueron a buscar a la rezadora, les dijo que ella no podía ayudarlas. Lo habían dejado aquí. Le pidieron que lo levantara, pero a él ya lo habían levantado. Lo que pasa es que le cortaron el viaje. Tomó mucho tiempo para que encontraran a un hombre que venía de la sierra. Este hombre hizo una serie de ritos. Primero llenó todo de inciensos, llenó de cosas, aquello. Pintó una serie de marcas, con ceniza, con sal, con pétalos de flores. Después, tomaba un sorbo de un aguardiente muy fuerte que él mismo trajo, con el que escupía todo como si estuviera rociando con aquello, y hacía oraciones mientras caminaba. Después salió de la casa y en la puerta fue poniendo pétalos. Regaba un poquito de un polvo que llevaba como ceniza. Decía que había quemado cosas. Bueno, qué cosas solo Dios sabe. Y se fue yendo para afuera, al tiempo que volvía a arrojar aquel aguardiente. Desde el patio, allá, atrás, lejos, estaban la abuela, la mamá, la tía, la conocida, la propia rezadora que vino a ayudarlas. Ella les había advertido, ella no podía hacerlo, pero estuvo acompañándolas con sus rezos, para que no se fuera a regresar y las fuera a afectar, que no se fuera a enojar con ellas. Haciendo rezos, aquel hombre lo fue llevando, prendió cigarros porque sabía que le gustaba mucho fumar. Prendió cigarros que iba poniendo a un ladito, a otro ladito, después más incienso, y así hasta llegar a la calle. Cuando estuvo en la calle, se regresó, cerró ese camino de pétalos que había hecho, lo cerró con una ceniza negra de otra cosa, cerró la puerta y se fue, caminando tranquilamente mientras iba rezando, con un rosario en la mano. El guapo, como le decían, nunca volvió. Se había ido. Al año siguiente, claro, pusieron la ofrenda, como debe de ser, a tiempo, como se estila, con los rezos apropiados, y punto. Usted pensará, ¿esto pasó hace 100 años? No, claro que no. Nos lo platicaron hace 10 años. Imagine usted. Ahora entiende por qué le digo que esta es una tradición viva. No es solamente una tradición, es una creencia que está viva en una buena parte de México. Y es muy interesante porque además también nos han hecho el favor de compartirnos historias de estas a través del correo. Por ejemplo, esta. Mari Rodríguez nos platica una historia muy interesante. Ella nos cuenta que su madre era muy afecta a poner una ofrenda espectacular. Ella ponía esta ofrenda grande con flores, frutas, comida, café, calaveritas de azúcar, cada una de las calaveritas con el nombre apropiado. Esta es una calaverita de chocolate, pero también las hay de azúcar y se suele poner aquí un nombre. No hemos puesto el nombre, obviamente, pero es una representación. El hecho es que se suelen poner y ella las ponía, pero además ponían todo lo necesario. Hacían chilaquiles para el desayuno, hacían arroz, puerco, etc. Toda la familia se reunía. Conforme fue pasando el tiempo, obviamente,
A veces las cosas cambian, pero la familia se sigue reuniendo. El día 2 era tremendamente ajetreado porque era atender la ofrenda todo el día y por la noche repartirla. El caso está en que en el año 2010, una de las hermanas de Mari, Diana, llega a la casa para celebrar, como de costumbre. Traen al sobrino pequeño, pero la hija mayor no puede venir, está haciendo algo de tarea. Es el año 2010, ya somos modernos, ya tenemos computadora, así es que la chiquilla de unos 15 años se queda en casa mientras está con la laptop trabajando, haciendo unas tareas muy elegante y no visita la ofrenda. El resto de los familiares se sienta tranquilamente allá en la casa de Mari a platicar, a contar historias de espantos, que es algo que también se acostumbra mucho en estos días. Sí, se cuentan historias de aparecidos. El hecho es que están ahí todos sentados cuando de pronto suena el teléfono celular de su cuñado. Contesta y sin decir nada se levanta. Voy para allá. Guarda el teléfono y sale. Muy rápido, cuando la esposa, es decir, la hermana, Diana, le pregunta ¿qué pasó? ¿A dónde vas? Él le responde, es Ana, alguien se metió a la casa. Se monta en su coche y se va a toda velocidad. Afortunadamente viven muy cerca, a unas 4 cuadras de ahí. Y detrás de él se va el esposo de Mari, se van varios parientes que van para allá también. Cuando llegan, Ana está nerviosísima. La chica de 15 años está hecha un verdadero muerto. Tiene la cara lívida, tiene los ojos hinchados del llanto, la expresión. La traen de regreso a casa en donde todavía tiembla. Cuando le preguntan qué ocurrió, comienza a describir. Ella ese día no fue a la casa a celebrar, sino que se quedó sola. De pronto escuchó un ruido. Alguien que camina dentro de su casa. Le llama la atención, así es que se endereza un poco y pregunta, ¿eres tú, fulano?, preguntando por su hermano. Y no hay respuesta. Ella nota que 2 perritas que tiene, que están echaditas al pie de su cama, están muy inquietas, como que avanzan pero regresan, incluso hacen ese gruñidito que quien tiene un perro pequeño sabe que significa miedo. Es un gruñidito, como que no se animan a ladrar, como que tienen miedo, les genera ansiedad. Ella se da cuenta de esto, así es que se incorpora un poco de donde está para asomarse, deja a un lado la laptop que tiene en la mano, una computadora que tiene en la mano, se asoma por la puerta y alcanza a ver cómo se jala algo de la ofrenda que tienen en casa. Ella se empieza a sentir incómoda, así es que se asoma un poquito más como con precaución y es cuando ve de espaldas a un hombre grande, de espaldas muy anchas, que va caminando tranquilamente, como llevando algo en la mano y en la otra agarrando como si estuviera comiendo algo, y va caminando tranquilamente del comedor hacia la cocina. Aquel hombre solo lo ve de espaldas, pero su primera impresión es, Dios mío, alguien se metió a la casa. No pierda de vista que las luces están prendidas, no es la madrugada solitaria en medio de sombras, están prendidas. La casa está iluminada por dentro, estaba ella trabajando, estaba todo muy bien. Cuando de pronto ve esto, el hombre lleva una camisa de manga larga, azul, de color azul claro, un pantalón muy claro, y va caminando y entra a la cocina. Ella, en medio del susto, cierra la puerta, pone el seguro, acomoda algo contra la puerta y le marca al papá. Cuando el papá llega, lo primero que hace es revisar la casa, junto con el cuñado, junto con otros parientes que estaban por ahí. Revisan minuciosamente cada espacio, cada closet, cada puerta, cada baño, en el patio de atrás, aquí y allá. Pero todo está bien, todo está cerrado, no hay ningún problema, todo está en orden. La niña está tan espantada que no quiere estar en la casa, por lo que la suben al auto y la llevan a la casa de Mari. Estando allá le ofrecen un poco de té, le dan un trozo de bolillo tostado para el susto. Es una práctica que hay en México muy común de darle algo para el susto. El hecho es que se va componiendo, se va recuperando y empieza a describir lo que vio. Que había un hombre en su casa. Pero había un detalle particular. El detalle particular fue lo primero que vio. Alguien había jalado un plato, lo había movido en la ofrenda. Era un plato que tenía uvas. No es común que se pongan uvas en una ofrenda. No es una fruta típica. El por qué la habían puesto es porque al abuelo, que había muerto algún tiempo atrás, le encantaban las uvas.
No había un día en que en su mesa no hubiera unas pocas uvas. Y esa ofrenda estaba dedicada al abuelo. Cuando la niña explica aquello, le dicen, bueno, ¿cómo era el hombre que viste? Muy grandote, muy ancho de espaldas. Y empiezan todos a sentirse más incómodos. ¿Y cómo vestía? Una camisa azul claro con botones, etcétera, etcétera, etcétera. Y empiezan todos a sentirse increíblemente incómodos porque la chiquilla aquella está describiendo al abuelo. El abuelo, muerto tiempo atrás, comía uvas diario, le encantaban. Fue sepultado con un pantalón de color claro, casi blanco, y una camisa azul clara de botones. Era su ropa favorita. El abuelo había venido. Por alguna razón, esa noche en particular, la pequeña de 15 años pudo verlo. Esta otra historia que le voy a platicar también nos gusta mucho. Viene de la Sierra Norte de Puebla, de la región de Zacapuastla. Es donde inician las montañas. Después de Zaragoza viene Zacapuastla, la carretera para la montaña. Es una región muy verde, muy llena de vegetación. Y hay una historia interesante que nos comparte Marta Hernández. Ella nos platica una historia de la familia. Verá, en este sitio, para la fiesta de Todos los Santos, es decir, del 1 al 2 de noviembre, en esta región, en Zacapuastla, toda su familia se daba la tarea de preparar una ofrenda impresionante. Se cocinaban diferentes platillos. Entre otros, había tamales de frijol, que es algo muy propio de la región. Había guisos de cerdo. Había unos animalitos que engordaban a lo largo de todo el año, específicamente para eso, para la fiesta de Todos Santos. El mole de cerdo, etc. El evento era importante. Toda la familia está reunida en la casa de la abuela. Están felices, van, vienen, preparan cosas, platican. Es el encuentro de la familia. Incluso los que viven lejos, allá en la ciudad, vienen para acompañar. Allá hay 2 chiquillas, una de 7 y otra de 8. Saben que no deben nunca tomar nada de la ofrenda. Pero obviamente, cuando uno ve cosas deliciosas y tiene 7 años, se emociona. Y si usted llega y se encuentra calaveritas de azúcar, o se encuentra de pronto con un suculento pan de muerto. Sí, pan de muerto. Un pan de muerto. Tiene sus huesitos, tiene su cabecita. Es simplemente un pan como cualquier otro, pero es delicioso y tiene una cubierta que puede ser de azúcar o en este caso tiene algunas nueces. Y la forma es muy particular. Así es que para un chiquillo de 7 u 8 años resulta una barrera inexpugnable. No pueden evitarlo. Así es que las 2 chiquitas agarran una de estas cosas deliciosas y salen corriendo hacia un lugar apartado. Son cerca de las 6 de la tarde. El lugar es conocido como el Mele, el pozo. Llegan allá y están escondidas arrancándole pedazos a aquello para comérselo cuando de pronto, ¡pala! Una bofetada. Pero de esas bofetadas que duelen, que dejan la marca de la mano en la cara. Y enseguida a la otra chiquilla, otra bofetada en el otro lado de una mano grande, porque la marca que ha dejado, los dedos que ha dejado en el rostro son impactantes. Las 2 niñas salen corriendo en dirección a la casa y cuando llegan vienen cubiertas de lágrimas. Vaya, están... Cuando se acerca la mamá y las ve, les pregunta ¿qué te pasó? Nos pegó. ¿Quién te pegó? No saben, no lo vieron, no vieron quién les pegó. Y le cuentan que solo fue la bofetada, pero ven el tamaño de la bofetada. Y se acerca la abuela y lo primero que pregunta es ¿agarraste algo de la ofrenda, hija? Y las 2 niñas ya más calladitas confiesan, sí, habían agarrado un delicioso pan de muerto. La abuela se enoja mucho, les dice que eso nunca se hace. La ofrenda estaba destinada al abuelo. Y el abuelo tenía un genio espantoso. A la usanza de antes, era de los que si no le hacías caso, te pegaba. Y esas bofetadas horribles que dolían hasta el alma eran muy su costumbre. Cuando les preguntan ¿de dónde la agarraste? ¿Cuál fue la que agarraste? Con tan mala suerte que habían agarrado justo la del abuelo.
Las curaron de susto, obviamente. Las encomendaron a San Sebastián de Aparicio, que es una creencia de aquella región. San Sebastián de Aparicio es el santo propio de Puebla. Les rezaron, las curaron de espanto y nunca más se les volvió a ocurrir tomar nada, porque además habían cometido el grave error de irse al pozo. Y los pozos, los muertos, las fiestas de Día de Muertos no se llevan nada bien. Ahora, en ocasiones llegan a ocurrir cosas muy raras. La práctica de esta tradición incluye, por ejemplo, que en ciertos días, según las regiones, cada región es diferente, pero hay un día en el que llegan los niños, en otro día llegan los que murieron ahogados, los que murieron accidentados, los que fueron asesinados, los que murieron de causas naturales, vejez, etc. En diferentes creencias que hay alrededor de esta fiesta, se considera que hay fechas también, ¿no? En el Istmo de Tehuantepec, donde le platicaba los primeros relatos, el día 31 comienzan a llegar los niños. Para el día 1 llegan los adultos y para el día 2 es cuando ya se van. Pero en otras regiones es diferente. Cada quien tiene un concepto diferente. Incluso la forma de presentar una ofrenda es diferente. Hay una región en donde se pone sobre el piso y únicamente se adorna la pared. En otra región se ponen 7 niveles, dependiendo de la creencia regional. Cada quien pone a su propio gusto. El hecho es que, en este caso, Leti López nos platica que ella, en una época, le dio por tomar. Ella es una persona muy creyente, que practica mucho cuestiones de metafísica, de meditación. Es una persona muy preparada en los terrenos de la energía y en cierta ocasión toma un curso de consagración de velas. En realidad, ella no lo tomó con mucha creencia, simplemente lo estudió y con cierto escepticismo practicó aquello. Cuando llegó el Día de los Muertos, las fiestas de los muertos, ella vivía solamente con su niño de unos 4 años y decide poner una ofrenda para que haya esta tradición. Cabe señalar que muchas personas ponen una ofrenda simplemente por el gusto de conservar una tradición antigua, no porque crean en esto o porque realmente crean que vienen los muertos a comerse la comida. No. Hay personas que simplemente lo hacen como parte de una fiesta, como algo muy propio de México. Es una tradición que se ha inculcado muy fuerte en el pueblo mexicano, que se ha clavado muy profundo. El hecho es que Leti decide poner una ofrenda para los difuntos junto con su niño. El pequeño tiene unos 4 años. El hecho es que arman todo aquello muy lindo y el día 31 de octubre encienden las veladoras para los niños muertos. Es la creencia. Según la tradición, el día 31 se recibe a los niños que han fallecido. El asunto está en que decide consagrar las velas, hacer un ritual de energía alrededor de las velas que van destinadas a los niños y las coloca ahí. Después de estar viendo lo bonito que quedó y de platicar, lleva a su hijo de 4 años a acostarse. La habitación del pequeño es, como cualquier niño, hijo único, chiquito, es aquello una colección de cosas lindas. Hay, frente a la camita, una repisa enorme, con varios niveles, en donde hay juguetes, muñecos, trenecitos, un coche de bomberos precioso, más cochecitos, muñequitos de acción, hay todo eso ahí. Las cosas más bonitas, las más grandes, como por ejemplo el carro de bomberos, están hasta arriba. El pequeño no tiene forma de alcanzarlo, porque está muy arriba. Es un niño de 4 años, es chiquito. Y las repisas altas, ella misma para subir y bajar las cosas tiene que usar una silla para alcanzar. Acuesta al pequeño, le cuenta yo algún cuentillo, le da un besito en la frente, lo arropa. Es su gran tesoro. Apaga la luz y se va a su habitación. Después de leer un poquito, acomoda su librito, apaga la luz y se duerme. Todo está oscuro. Y deben de ser las 2 de la mañana. Ella despierta. Escucha unos ruidos raros que vienen de la planta baja. La casa es de 2 niveles. El piso en donde estaban durmiendo. Y abajo está la cocina, sala, comedor y allá es donde está la ofrenda. Ella le asalta
el temor de que pueda haber entrado un vago, un vicioso, alguien que roba. Así es que se acerca a la puerta de su habitación y escucha con atención. Pero para su asombro, los ruidos eran peculiares. Parecía que había alguien abajo. Y entonces de pronto oye que algo cae y golpea fuerte, se oye un golpe seco, fuerte, de algún objeto que ha caído. Alarmada, decide revisar mejor. Así es que comienza a bajar la escalera que lleva a la planta baja. Todo es oscuridad. No quiere prender la luz por si hay alguien que ella pueda hacer algo sin dar a notar su presencia, así es que va bajando la escalera. Pero conforme va bajando los escalones comienza a escuchar algo. Murmullos. Como si hubiera personas hablando. Se escucha eso de que se oye a la distancia y empiezas a escuchar como los sonidos que van y vienen y empiezan a llenar el espacio y empiezan a abigarrar la habitación aquella y el cubo de la escalera y donde ella está, y comienza a darse cuenta de que las voces son voces de niños. ¡Niños! Voces de niños. Son vocecitas. Pero de pronto las vocecitas no están más donde ella creía. Cuando termina de bajar la escalera, las vocecitas, estos murmullos infantiles que se escuchaban, no están abajo. Están arriba, en la habitación de su hijo. Se da cuenta que las voces provienen ahora de la habitación del niño. Horrorizada, corre de regreso hacia la planta alta. Entra en la habitación, prende la luz y para su espanto, el niño está en la cama. En shock, en un rincón de la cama, pegado contra la pared, con los brazos en posición casi fetal, todo encogido, temblando, horrorizado. Y todos los juguetes están en el piso en diferentes posiciones. Lo que golpeó fue el carro de bomberos hermoso que va en la parte de arriba, es un objeto muy pesado, y cayó al piso. El niño no tiene forma de haberlo alcanzado, pero la mayor parte de los juguetes que ahora están en el piso, correctamente acomodados como si hubiera gente jugando, estaban muy arriba, no podía haberlos bajado y ahora están ahí como si alguien estuviera jugando. Incluso un cochecito que tiene lucecitas arriba las tiene prendidas. Esta mujer entra en pánico, corre, agarra a su hijo y sale corriendo. Ya más tranquila en la sala, en un rincón de la sala, mientras lo está abrazando, ya con todas las luces prendidas, la calma regresa. Por supuesto, al día siguiente, cuando pusieron las velas de los adultos, no cometió el mismo error de consagrarlas o de hacer rituales de energía en ellas. ¿Qué rayos había traído? Definitivamente no creo que hubiera traído niños. Era algún tipo de elemental que había traído con sus rezos estos de consagración de velas, los había atraído y los había llevado a la habitación de su niño. Peligroso. En el terreno de lo paranormal no se puede jugar con esto. Una cosa es tratar con cariño y respeto la idea de nuestras personas partidas, presentar algo que nos los recuerda, presentar una especie de ornamento, hacer una fiesta en memoria de los que ya se marcharon, y otra es llamarlos y realizar un ritual de energía para ponerlos aquí. Consecuencia, no lo haga. Es muy arriesgado. Le repito, cuando se llama, estando en el terreno de lo paranormal, es como abrir la puerta. Usted vive en una hermosa casa, que tiene muchísimas cosas valiosas, sabrosas, hay comida estupenda por todas partes. Pero al lado hay un callejón lleno de gente que no ve nada, igual son malvivientes, igual es una persona buena que se perdió, igual es... No sabe usted quiénes habitan ahí junto y usted abre la puerta, se asoma y dice, ¿hay alguien ahí? ¿Alguien que quiere entrar? Bienvenidos, hay comida, hay cosas riquísimas aquí. Eso es lo que pasa cuando se hace una de estas aperturas. Usted le abre la puerta. Corrieron con suerte. No pasó a mayores. Este otro relato nos ha llamado la atención, nos lo participó Bricio. Él nos platica, él viene de la zona de Hueytamalco también, en la Sierra de Puebla. Es una región que hoy en día sigue siendo una región
todavía bastante apartada, con muchas tradiciones. Es un sitio precioso, además, lleno de vegetación, con unas flores preciosas, arroyos, cascadas, todo esto. Son lugares además muy calientes. Se da desde limón, plátano, un montón de frutas. El hecho es que, en cierta ocasión, él nos cuenta que, bueno, en su casa, en su familia, preparaban una ofrenda preciosa, una cosa magnífica. La ofrenda se preparaba de tal manera que había de todo. Había numerosas flores de cempasúchil, había vasos con diferentes cosas, había margaritas, flores tipo margaritas de diferentes colores, se ponían plátanos, mandarinas, naranjas, todas las frutas que había ahí, muchos chocolates, tamales. Bueno, el hecho es que había que prepararlos. Y se preparaban 7 variedades de tamales, de mole, de rajas, de salsas diferentes, de chipotle, de hongos, de especias, de todo lo que se usaba, con la idea de agradar a las personas que ya se habían ido. Por supuesto, la mamá de Bricio se sentía frustrada por tener que preparar todo aquello, ¿no? Desde muy temprano había que empezar a moler, había que prepararlo a la usanza antigua. Es decir, siguiendo las recetas antiguas, porque ten en cuenta que los invitados eran personas que habían vivido antes. Así es que nada de que me usas harina de la que venden en el supermercado. Todo era hecho a mano. Así es que era muy laborioso aquello, muy, muy laborioso. La mamá de Bricio no quería hacerlo. Finalmente lo tuvo que hacer y después de todo aquel trabajo, se sentó en una sillita, por ahí cerca. Cuando de pronto se da cuenta que entra una paloma y comienza a picar en el arroz. Después se da cuenta que hay muchas mariposas que están alrededor de las flores. Y después comienza a darse cuenta de un pequeño detalle. En uno de los vasos del chocolate, que es una bebida fría, a diferencia de los jarros de chocolate, esta es una bebida que se prepara fría, espumosa, y se sirve en una jícara que es redondita o en vasos. La mamá está viendo esto cuando observa cómo empieza a formarse algo en la orillita, como si alguien estuviera acercando el vaso a la boca. Espantada, se levanta, mira a todos alrededor y va con su mamá y le dice a la abuela, le dice, es que hay algo raro allá. Le dice, sí, mijita, por eso lo hacemos cada año. Ya llegaron las visitas, así es que vamos a atenderles. Y se refería a las visitas del más allá. Por supuesto que también hubo historias ahí, por ejemplo, la del primo que mataron violentamente. Andaba penando en los caminos. Andaba perdido. Quienes caminaban por ahí lo oían todavía gritando, arreando. Tenía animales, lo escuchaban, a veces les hablaba a las personas, pero ya estaba muerto. Tuvieron que ponerle una ofrenda muy especial para que viniera y aquí, con los rezos, pudiera partir. Este otro relato nos lo comparte Alberto. Él nos cuenta algo que fue muy doloroso en su vida, la partida de la abuela. Su abuela era una mujer estupenda, una mujer tremenda. Era como una madre para él. En el año 2000, su tiempo terminó y murió. Poco antes de morir lo llamó y le habló. Cuídate mucho, sé buena persona, estudia y siempre recuerda que te amo. Fueron las últimas palabras que de ella escuchó. Así es que tenía un gran recuerdo. En cierta ocasión, en el año 2015, 15 años después de que partió la abuela, él está en casa poniendo la ofrenda. Siguen teniendo la misma tradición de siempre, siguen practicando esta tradición, esta creencia, y adornan la casa junto con su mamá. Es una reunión familiar, es un acto familiar, comen ahí, se reúnen, platican, adornan, ponen las ofrendas, ponen las fotos de los seres queridos que ya no están. Es un momento muy agradable. Terminan de todo aquello y él de pronto se le ocurre decir, abuelita, te esperamos con mucho amor. Si quieres y tienes tiempo, pasa a verme para darme tu bendición. Total que esa noche se van a dormir. En algún momento de la madrugada, él siente claramente cómo algo lo mueve.
Él duerme acostado de lado, así es que siente como alguien se acomoda y lo mueve, y se despierta. Siente claramente aquello, lo hace que se despierte, se tiene que acomodar y siente que hay alguien a su lado sentado en la cama, pero al lado del frente, es decir, que si hubiera alguien físico él lo estaría viendo, pero no lo ve, y sin embargo siente cómo se hundió la cama y cómo lo movió alguien. Lo único que se le ocurre decir es: abuelita, si eres tú, me estás espantando mucho. Gracias por venir, pero me estás espantando mucho. Y en ese momento la cama se levanta. Lo que hubiera estado ahí sentado se levanta. Y él se queda pasmadísimo. Recuerda mucho aquel momento y lo recuerda con cierta tristeza. Porque él la había invitado. Y después le dio miedo y le pidió que se fuera. No volvió. Siguen cada año poniendo su ofrenda, pero por supuesto cada año ya no vuelve a llamarla que venga. Así es que, si usted creía que esto es una tradición vacía, simplemente por repetir una fiesta, como podrá notar en muchos de los relatos que le he compartido, no es así. Esta es una creencia viva. Esta creencia en algunas regiones realmente tiene el significado que hemos dicho. La idea es que en cierto momento aquellos que están en el más allá tienen esta oportunidad de venir a visitar a los vivos. Y como tal se les recibe con fiesta, como si llegaran de lejos visitantes. En algunas exhibiciones, en algunos lugares de tipo cultural, casas de cultura, exhibiciones públicas, lo que se hace es meramente dar una muestra, exhibir cosas. No se pueden celebrar a una persona en particular y sin embargo se hacen con ciertos motivos, con ciertas temáticas. Algún artista famoso que ha fallecido, algún pintor, algún escritor, se hace una conmemoración. Simplemente se recuerda a la persona. Pero en muchas otras regiones, al interior de las casas, en la privacidad de las casas, se espera que regrese, por lo menos esa noche, la persona que ya murió. Por supuesto, es una creencia personal. Cada quien puede creer lo que prefiera. Y cada quien puede considerar si es simplemente un adorno o si hay un motivo más allá. Pero, como le digo, en muchas regiones de este país, México, la creencia sigue viva. No es solamente una fiesta vacía, está viva. Y bueno, ahora, si usted me lo permite, ¿qué le parece si compartimos algunos saludos? Y es que hoy queremos felicitar, de parte de todo el equipo y de parte de muchos de los amigos del canal, a Patrick Rosas. Cumpleaños mañana. Es motivo de gusto el poder felicitarlo, Patrick, mandarle un gran abrazo de parte de todos, desde el personal técnico, la gente que revisa mensajes, pero sobre todo, de parte de toda su familia. Liliel Garza, toda la familia, le mandan un abrazo muy fuerte y una gran felicitación, Patrick. Pero también de la otra familia, de la familia de YouTube, Firemo, La Abeja, todos le mandan un gran abrazo. Siempre está con nosotros, siempre es un buen amigo en el chat, siempre está apoyando este canal, es algo que le agradecemos enormemente. Una gran felicitación. Hasta allá, hasta donde está. Un gran abrazo, Patrick. También, por supuesto, si seguimos con ello, tenemos algunas personas a las que queremos felicitar. Rosa Carvajal, nuestra amiga que nos ha compartido muchísima información y que además siempre está pendiente de nosotros, cumple 56 años. Es una chiquilla. Así es que va el abrazo para Rosa, un cariñoso abrazo muy fuerte. Muchas gracias por acompañarnos siempre. Luego tenemos también a nuestro querido Gustavo Pajón. Gustavo siempre está acompañándonos en el canal. Siempre lo vemos ahí, siempre está platicando, se saluda con uno, con otro, y resulta que cumple años hoy. Así es que ahora mismo debe de estar de manteles largos. Hasta donde esté le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias siempre por estar con nosotros. Muchas gracias por participar tanto en el canal, por estar ahí. Rosa Díaz, ella es una gran seguidora del canal
Y nos da mucho gusto mandarle un gran abrazo y una felicitación, al igual que el agradecimiento de que siempre esté con nosotros. Hermer Romero quiere felicitar a su esposa, Daniela López. Ellos están en Sevilla, en España, y nos da mucho gusto que desde allá nos estén acompañando y por ello le mandamos un gran abrazo a Daniela. Muchas gracias. Para Miguel Berreleza. Él está en Stockton, en los Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarnos desde allá. Luis Arturo Lara. A él le mandamos una felicitación de parte de toda su familia. Nos ha dicho su familia que es un gran padre, Luis Arturo Lara. Queremos felicitarlo tanto por su cumpleaños como por el concepto en el que lo tiene su familia. Eso es algo que nos gusta mucho ver, que las familias aprecien al papá, le tengan un cariño especial y hasta escriban pidiendo felicitaciones. Así es que va el abrazo muy fuerte, Luis Arturo. Gracias por acompañarnos. Y Angélica Ríos. Ella, junto con Jesús Torrero, nos escuchan desde Tlaquepaque, Jalisco, cosa que nos da mucho gusto y les mandamos un gran abrazo. Nuestra querida Sol, ella cumple años hoy. Pero no solamente hoy, sino que toda la familia cumple en noviembre. Es un cumplidero de gente impresionante. Así es que va a ser un mes de muchas fiestas. Sol, le mandamos un abrazo. Fidel Sotelo y Luz Durán. Ellos están cumpliendo 50 años de casados. Se requiere mucha fuerza para ello. Chelly, desde Massachusetts, les manda una gran felicitación. Se requiere fuerza, se requiere mucha entereza, se requiere mucho valor, porque esto es una aventura para toda la vida. Esto es correrse la vida, jugársela, porque así es. Muchos no lo logran, pero ustedes sí, 50 años. Bravo, felicidades. Un aplauso y un gran abrazo para ustedes. Y bueno, también tenemos que felicitar a Catalina Campos, a Adrián González y a Jacqueline Castellanos, que está en España y cumple años mañana. Así es que va el abrazo para allá. También unos saludos muy fuertes para Magdalena Merino. Ella tiene 71 años y la felicita su hijo Eduardo Urbano. Están en Castrejón. Muy bien, muy bien. Una felicitación. Gracias por acompañarnos. Tanto madre como hijo, muchas gracias. Alejandra León y sus hijas Laura y Silvana. Un saludo para la familia Olivera. Y un gran saludo también para Edilson Cruz. Edilson Cruz está en Abu Dhabi, en Emiratos Árabes Unidos, por allá. Así es que está muy lejos, en un territorio muy diferente, pero le mandamos un gran abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Benjamín Zamora, a Marta Patricia Hernández, por supuesto, muchas gracias a Patrick Rosas, a María Izaguirre, a Ernesto Fernández, Víctor Álvarez, Edgar León, Arnulfo González, Nelly Hernández y a Psychedelic H8, que nos apoyan frecuentemente en el canal con sus donativos, nos ayudan a sostener este proyecto. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Buenas noches y que descansen en paz.